A partir de este momento, usted queda en compañía de Rumbo al Poder. ¿Qué tal? Cordiales saludos, muy buenas noches. Empezamos en esta noche buena de 24 de diciembre con nuestra programación y este es el programa número 11 de Rumbo al Poder. Y en esta noche muy especial, compaginando con lo que es las actividades tradicionales de fin de año, nuestro tema va titulado precisamente en el ámbito sociopolítico, pero titulado con 5 cosas que los candidatos políticos no deben hacer en Navidad. Y la Navidad, socialmente hablando, no es solo una fecha, sino que es un acto simbólico, colectivo, donde la sociedad se reconoce, se cuida y se reencuentra consigo mismo. Primera cosa que no deben de hacer los candidatos políticos en esta fecha de Navidad es usar la Navidad como vitrina política. Convertir fechas de fe y recogimiento en escenarios de autopromoción, escuche esto, degrada el sentido humano de la celebración. Degrada, es decir, quita lo especial. ¿Por qué? Porque se despierta el sentimiento, en vez de colaboración, de ayuda, de solidaridad, de amor fraterno, se despierta ese sentimiento de orgullo, ese sentimiento de que yo tengo y por esa razón reúno a cientos de familias o de niños para poder regalarle algo. La pregunta es, ¿por qué precisamente en esas fechas? ¿Acaso un candidato político no puede hacer eso, por ejemplo, en los aniversarios de cada OTV? ¿En las actividades tradicionales que hay? ¿Por qué recién cuando se pretende llegar a un lugar de poder jerárquico como es la alcaldía municipal o la gobernación o asambleísta departamental o concejal municipal, recién actúan de esa manera? Por esa razón es que cuando se usa la Navidad como vitrina política, esas acciones degrada el sentimiento humano de celebración. O sea, no hay un regocijo, no hay una armonía, no hay una felicidad de las personas hacia el candidato o los candidatos que están realizando esta actividad. Segunda cosa que no deben hacer los candidatos políticos en esta fecha de Navidad es disfrazar el asistencialismo como solidaridad navideña. Lo que hacen muchos es que disfrazan ese tiempo de amor, de paz y de regocijo en una solidaridad falsa. La solidaridad es dar sin recibir nada a cambio. La solidaridad es ayudar sin mirar a quién. La solidaridad se practica en todo momento, en cualquier fecha del año, no en fechas específicas, donde supuestamente se está celebrando una fecha de fe, de religión, etc. Disfrazar el asistencialismo como solidaridad navideña es que cuando la caridad se instrumentaliza para ganar simpatías, adeptos, votos, etc., termina siendo percibida como un oportunismo emocional. Tercer acción que no deben hacer los candidatos políticos en esta fecha de Navidad: saturar con mensajes políticos camuflados de buenos deseos. O sea, llegar y hacer un programa y empezar a autoalabarse, a autoproclamarse, a autodeterminarse y echarse las flores a sí mismo solamente para ganar el voto. No es correcto, no es bueno. Las felicitaciones navideñas, cuando son cargadas electoralmente,
rompen la línea entre la cercanía del candidato con la ciudadanía. Y por lo tanto, esa acción de saturar con mensajes políticos camuflados de buenos deseos se convierte en una manipulación simbólica. Se manipula de manera disimulada cómo captar votos. Es cierto que el propósito y el objetivo de todo asesor político, equipo político, candidato político es captar votos, pero que esa captación de votos sea de manera sabia, sea de manera responsable y sea de manera natural, real, que realmente salga de adentro hacia afuera. Vamos con el cuarto o la cuarta cosa que no deben hacer los candidatos políticos en épocas de Navidad. Y es que no deben exhibirse en actos religiosos con cálculos políticos. La Navidad es una actividad religiosa, obviamente. Y cuando hablamos de religión, se está hablando de un Dios de amor, de paz, de buena voluntad, etc. Y cuando yo hago los cálculos políticos, entonces ya estoy malintencionado. Ya estoy actuando de una manera que no es la correcta, que no es real, que no es verdadera y que no es lo que se está celebrando. Se está celebrando a un Dios, el nacimiento de un Dios de amor, de paz, de alegría, de armonía, de veracidad, etc. Imagínense, y yo actuando maliciosamente, haciendo cálculos políticos para poder obtener mis objetivos y mis propósitos personales. La fe vivida como estrategia comunica incoherencia ética y la falta de autenticidad personal. Por esa razón, no deben exhibirse o buscar la manera de exhibirse en estos actos religiosos con cálculo político, utilizando el nacimiento de Dios en lo que se llama universalmente la Navidad. Y el quinto, mejor dicho, la quinta cosa que no deben hacer los candidatos políticos en Navidad es prometer un mejor año sin mesura ni sobriedad. Es decir, aprovechar esa palestra pública para poder prometer, prometer, prometer y prometer. Cuando el candidato promete, promete y promete sin mesura ni sobriedad, está reflejando la práctica de la demagogia. Y la demagogia se fundamenta en la mentira, en la exageración, en las promesas que no se pueden cumplir porque no están planificadas, no están estudiadas y no se conoce realmente si es factible o no prometer lo que estoy prometiendo en esa época de Navidad que está influenciado por el sensacionalismo del momento. Y eso hace que mi boca hable y prometa, prometa y prometa sin saber si lo voy a cumplir. La exageración festiva en el discurso político en esta época de Navidad reduce la seriedad del liderazgo que se intenta proyectar. Vamos a llegar a la conclusión politológica de la siguiente manera. La Navidad no es una pausa estratégica de campaña, es una prueba del temple, del respeto y de la humanidad de cada ser o de cada ciudadano, en especial de los candidatos políticos a ciertos cargos jerárquicos en la política. Quien no sabe callar en esta fecha de Navidad y aprovecha esto como una vitrina política y como una práctica de la demagogia en prometer, prometer y prometer sin saber que puede cumplir, entonces difícilmente podrá gobernar con prudencia durante sus 5 años de poder, ya sea en la alcaldía o en la gobernación. Bye bye, nos vemos en el próximo programa. Gracias por haber seguido Rumbo al Poder. Ahora comenta y comparte el programa.